¿Qué pasa cuando alguien se ríe de un dios en voz alta, delante de todo el mundo, y no muere? ¿Qué pasa cuando ese hombre lo hace una y otra vez, durante décadas, burlándose de filósofos, emperadores y oráculos, y encima cobra por ello? Esa pregunta tiene una sola respuesta, y esa respuesta tiene nombre: Luciano de Samosata. Estamos en el siglo II después de Cristo. El Imperio Romano está en su momento de mayor esplendor, en la época que el historiador Edward Gibbon llamaría siglos después el periodo más feliz de la humanidad. Trajano, Adriano, Marco Aurelio. Paz relativa, comercio floreciente, ciudades que crecen. Pero debajo de esa superficie brillante hay algo que no ha cambiado: los poderosos siguen siendo ridículos, los filósofos siguen cobrando por decir tonterías, y los dioses siguen siendo usados para asustar a los pobres. En una ciudad siria llamada Samosata, a orillas del Éufrates, nace un niño en una familia humilde. Su padre es artesano, escultor de mármol. El futuro del chico está trazado, seguirá los pasos de su padre. Pero el primer día de aprendizaje, rompe una pieza de mármol y recibe una paliza. Según cuenta el propio Luciano, esa noche tiene un sueño donde dos mujeres, la escultura y la cultura, le discuten. Y elige la segunda. No sabemos si el sueño fue real o una metáfora literaria, pero sí sabemos lo que vino después. Luciano aprende griego, la lengua del prestigio intelectual de su época, siendo el de lengua aramea. Es como si hoy un inmigrante sin papeles aprendiera latín clásico para colarse en la academia. Y no solo lo aprende, lo domina con una elegancia que dejará atónitos a los propios griegos. Viaja. Trabaja como abogado en Antioquía. Fracasa. Se convierte en rétor, un conferenciante ambulante que da discursos públicos a cambio de dinero. Recorre la Galia, Italia, Grecia, Egipto. Y en algún punto de ese camino, algo hace clic en su cabeza. Se da cuenta de que la mejor manera de decir la verdad es hacerla tan graciosa que nadie pueda prohibirla sin quedar como un idiota. Su arma es el diálogo satírico. Toma la forma filosófica más seria de su tiempo, el diálogo socrático, y la llena de absurdo, ironía y crueldad intelectual. En sus diálogos de los muertos, los grandes héroes y filósofos de la historia llegan al Hades y resulta que todos son iguales de miserables. Alejandro Magno se queja. Creso, el rey más rico de la antigüedad, no tiene nada. Diógenes, el filósofo que vivía en un tonel, es el único que llega feliz porque nunca tuvo nada que perder. El mensaje es devastador: la fama, la riqueza y el poder son absolutamente inútiles. Y lo dice riéndose. Pero Luciano no se queda ahí. Escribe la historia verdadera, un relato de viajes completamente inventado donde los protagonistas llegan a la luna, combaten en batallas interestelares y visitan la isla de los bienaventurados. Muchos historiadores de la literatura consideran esta obra la primera novela de ciencia ficción de la historia occidental. Y en el prólogo, Luciano hace algo extraordinario: avisa al lector de que todo es mentira. Todo. Porque, dice, al menos él es honesto sobre su deshonestidad, a diferencia de los filósofos y los historiadores que mienten creyéndose serios. ¿Puedes imaginarte el escándalo? En un mundo donde los intelectuales se tomaban a sí mismos con una solemnidad aplastante, donde los filósofos cobraban fortunas por revelar verdades cósmicas, aparece este sirio llegado de la periferia del imperio y dice: todo esto es teatro. Y además el teatro es más honesto que vosotros. Los estoicos, los platónicos, los pitagóricos, todos caen bajo su pluma. No los ataca con argumentos filosóficos. Los hace quedar en ridículo. Y eso es mucho más difícil de rebatir. Su texto más peligroso quizás sea Alejandro o el falso profeta. En él denuncia a un hombre llamado Alejandro de Abonotique, un estafador que había montado un culto religioso completo con su propio oráculo, su propia serpiente sagrada y su propia red de influencia que llegaba hasta el Senado romano. Luciano lo llama charlatán, embustero y manipulador de masas. Con nombre y apellido. Con detalles verificables. Este no es un texto cómico abstracto. Es periodismo de investigación con forma literaria, y en el siglo II después de Cristo eso era un acto de valentía que podía costar muy caro. Según relata el propio Luciano, Alejandro intentó que lo tiraran por la borda de un barco. Sobrevivió. Lo que hace a Luciano verdaderamente moderno, lo que lo hace incómodo incluso hoy, es que no tiene tribu.
No defiende a ningún grupo, a ninguna doctrina, a ningún partido. Se burla de los creyentes y de los ateos. De los ricos y de los que presumen de pobres. De los que gobiernan y de los que protestan. En su obra El pescador, los filósofos muertos resucitan para pedirle cuentas por haberlos ridiculizado. Y Luciano los vuelve a ridiculizar. La coherencia de su pensamiento es la incoherencia sistemática del poder. Siempre que alguien dice tener la verdad absoluta, Luciano aparece con una carcajada. Murió en fecha desconocida, probablemente a finales del siglo II o principios del III. No sabemos cómo. No hubo mártir, no hubo hoguera, no hubo condena famosa. Solo un hombre que escribió más de 80 obras, que influyó en Erasmo de Rotterdam, en Thomas More, en Voltaire, en Jonathan Swift, en El Quijote de Cervantes, y que durante siglos fue leído en secreto por todos aquellos que necesitaban permiso para reírse de lo que no se podía decir en voz alta. Y aquí está la pregunta que Luciano nos deja. ¿Cuántas verdades incómodas de hoy solo pueden decirse disfrazadas de chiste? Piensa en los cómicos que dicen lo que los periodistas no pueden. En los memes que circulan cuando las palabras directas se censuran. En la risa compartida como forma de resistencia colectiva. Luciano descubrió hace 20 siglos algo que los algoritmos y los departamentos de comunicación todavía no han conseguido resolver del todo, que la carcajada genuina es el único lenguaje que el poder no sabe hablar con fluidez. Si quieres más historias sobre los hombres y mujeres que usaron las ideas para sobrevivir a su tiempo, suscríbete.